Noticias contra reloj en Blue Radio. 5 de la mañana, 30 minutos. Actualizamos las noticias en Blue Radio. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, entregó un nuevo reporte de las emergencias por las inundaciones que provocó el desbordamiento del canal del río Torca a la altura de la calle 122 en la autopista norte. El mandatario reveló que aún hay niños, maestros y padres de familia que pasaron la noche en varios colegios de la zona y anunció que se está coordinando el desplazamiento para que puedan salir. Confirmó que en la autopista norte se creó un reversible para ingresar a Bogotá por la autopista y que la carrera séptima será la alternativa para salir de la ciudad. El alcalde aseguró que los colegios de la zona no tendrán clases. Por su parte, la Universidad de La Sabana definió que toda la actividad, tanto académica como administrativa, se realizará de manera remota. El gobernador de La Guajira, Jairo Aguilar de Luque, le solicitó en las últimas horas al gobierno nacional declarar la emergencia de desastre nacional para atender la situación de inundaciones en comunidades indígenas ubicadas principalmente en la Alta Guajira. La plenaria de la Cámara de Representantes aprobó en segundo debate la reforma al sistema político y electoral del país propuesta por el gobierno nacional. La reforma política, uno de los artículos aprobados, está relacionado con la elección de los magistrados del Consejo Nacional Electoral, que según el texto se realizará por el Congreso en pleno por mayoría absoluta a partir de nuevas ternas elegibles conformadas mediante convocatoria pública. La Corte Suprema de Justicia citó indagatoria a los congresistas Iván Ami y Andrés Calle por presuntamente haber recibido un millonario soborno de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo para tramitar las reformas del Gobierno Nacional en el Congreso de la República. La Sala de Instrucción de este alto tribunal programó la citación de Name para el próximo lunes 25 de noviembre a las 9 de la mañana y de la Calle para el 27 de noviembre. La Corte Suprema de Justicia ratificó en las últimas horas la condena de 5 años y 6 meses de cárcel contra la excongresista Aida Merlano por la violación de topes de campañas electorales en 2022. El Ministerio de Minas entregó recomendaciones en las últimas horas a las entidades públicas para ahorrar luz. Entre las medidas están la de enviar a los trabajadores a casa cuando sea posible, apagar el aire acondicionado después de las 6 de la tarde y que los alumbrados navideños sean con LED o alimentados por energía renovable. El presidente de la República, Gustavo Petro, pidió la intervención de la EPS Cosalud ante las denuncias de la Superintendencia de Salud por presunta corrupción. El mandatario denunció a través de que esa prestadora, dineros de la salud habrían sido llevados a paraísos fiscales y la Supersalud encontró una presunta confabulación en este caso. El pronunciamiento del presidente se hizo en las últimas horas a propósito de la posesión como nuevo superintendente de salud de Giovanni Rubiano en reemplazo de Luis Carlos Leal. El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, declinó la invitación en las últimas horas hechas por el gobierno nacional para participar en una reunión para discutir un espacio de conversación con el Clan del Golfo. El mandatario recordó que ese grupo ilegal ha dicho que no se someterá a la justicia y que es responsable de asesinatos, extorsiones y desplazamientos en varias zonas de ese departamento. Las disidencias de alias Iván Mordisco atacaron con drones bomba la comisión encargada del traslado del cuerpo del personero Jimmy Rosero, asesinado en Convitar, en el departamento de Nariño, donde un soldado y su perro resultaron heridos. Se anunció que se demandará ante la comunidad internacional este hecho. Como Giancarlos Cortés Giraldo, de 22 años, fue identificado el soldado asesinado por un francotirador del ELN en jurisdicción del Carmen, en norte de Santander. Pese a la reunión con la viceministra de Minas, Joana Rocha, el paro de mineros de 6 municipios en Chocó seguirá de manera indefinida. Piden al gobierno nacional un plan de formalización para al menos 550 mineros de pequeñas y mediana escala. El presidente de la República, Gustavo Petro, y el presidente Álvaro Uribe se enfrentaron nuevamente, esta vez por los nexos de Santiago Uribe, hermano del exmandatario, con el entonces grupo paramilitar de los 12 Apóstoles. A través de su cuenta en X, el presidente Petro señaló que un sacerdote de Yarumal confirmó los nexos de ese grupo ilegal con Santiago Uribe, a lo que el expresidente aclaró que ese sacerdote fue absuelto por la justicia y declaró que no tenía conocimiento de vínculos de su hermano con ese grupo paramilitar. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, aceptó públicamente su derrota ante Donald Trump. Aseguró que trabajará para que haya una transición pacífica de poder. Previamente, Harris, junto al presidente Joe Biden, habían hablado por teléfono con Trump para reconocer su triunfo y también para felicitarlo. Ampliación de estas y más noticias en BlueRadio.com. Sigan con Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Estás escuchando Mañanas Blue.
Son las 5 de la mañana y 35 minutos. Bienvenidos, buenos días. Seguimos acompañándolos este jueves 7 de noviembre. Frío amanecer en Bogotá. Saludo a quienes a esta hora se conectan con nosotros en nuestro canal de YouTube, acompañándolos con las noticias más importantes de Colombia y del mundo. Y como siempre a esta hora les contamos cuáles son los temas de conversación en las redes sociales. Camila Carvajal. Hola Ricardo, feliz jueves de nuevo para usted, para todos los oyentes. Las tendencias, primero hablemos de una tendencia y una conversación en el mundo. Obviamente las elecciones en Estados Unidos se siguen robando la atención. Numeral Estados Unidos, numeral Kamala, numeral Trump, numeral Elon Musk. Muchas conversaciones sobre Tesla, la empresa del hombre más rico del mundo, que es una de las que más ha celebrado el triunfo de Donald Trump, porque las acciones de Tesla en las últimas horas, Ricardo, subieron hasta 13%, pero también es tendencia Lucer, Petro, Estados Unidos. Todo esto para hablar de las primeras horas de Donald Trump como presidente electo en ese país. En redes sociales siguen las preguntas del efecto que tiene esta elección para Colombia y es muy repetida la conversación, la declaración de Kamala Harris reconociendo la derrota en esta que es una noticia que sigue dando de qué hablar y que sigue sobre todo sacudiendo los mercados. Por eso también le quiero insistir en el efecto económico de esta elección, que es tema de conversación, esta como tendencia en el mundo, porque en Colombia, Ricardo, ya aunque seguimos las elecciones, ahora la conversación es numeral Autopista Norte, lo más buscado en Google, en Facebook, lo más comentado en TikTok y también la tendencia en Twitter es esa, con estos videos que están a esta hora en el canal de YouTube para quienes ya nos acompañan, quienes ya están con nosotros, de cómo quedaron los vehículos atrapados. Y son las redes sociales también el escenario, Ricardo, de padres de familia para contar las historias de sus hijos. Es que el drama fue mayor, no solo por quedar atrapados, sino, imagínese usted, porque eran niños que venían Camila, del colegio a la casa. Imagínese largas horas los niños en la ruta. Estamos viendo las imágenes, Camila, para quienes están en nuestro canal de YouTube. Esa es de quienes se montaron a los árboles, Ricardo. Mire, hasta en árboles. Estuvo esto cerca de convertirse en una emergencia mayor. Prácticamente está a mitad de los carros, llega a la puerta, a la mitad de la puerta de los carros pequeños, el nivel de las aguas. Camila, se desbordó el caño, para decirlo en palabras muy, muy gráficas, una descripción. Se desbordó el caño que hay en la autopista norte, en el separador de la autopista norte entre las calles 198 y 209, en el humedal Torca, y esa es la causa de esa emergencia. Ahí estamos viendo, Camila, las imágenes de la estación de Transmilenio de la autopista norte con calle 170 completamente desbordada, claro, por la gente que no tenía cómo salir de la zona. Mire, Ricardo, tan grave fue esta emergencia en Bogotá que si bien todo se concentró en la autopista norte, porque allí fue donde se desbordó el caño, como usted bien explica, allí fue donde quedaron los niños atrapados, allí fue donde la gente se montó al techo del carro o a los árboles. En total, en Bogotá se atendieron 26 emergencias distintas producto del aguacero. Esta es una imagen que se repite una y otra vez. Casi a las 3 de la mañana terminaron de correr esos carros, que muchos pues ni siquiera prenden porque entró agua al motor, y eso dificulta mucho más que los bomberos, que la policía, que la Secretaría de Movilidad pueda retomar el control. Esta es una conversación que está creciendo. Por último, Ricardo, le cuento que en redes sociales hay muchas preguntas de qué hacer hoy. Es cierto, los colegios, muchos están cancelando sus clases en esa zona. Los de Chía, públicos y privados, ya cancelaron clases, pero imagínese el drama, por ejemplo, para un colombiano que tiene que venir a trabajar a Bogotá y vive en Chía. Esa persona dice, tengo que ir a trabajar, aunque la recomendación es que no. Hay todavía muchas preguntas, 2 reversibles por ahora en esa zona de Bogotá. Camila, gracias. Volveremos en minutos desde la autopista norte con calle 215. Ahí estamos viendo imágenes de los drones en torno a la emergencia, la gente caminando, la gente con el agua hasta la rodilla, intentando salir de la zona, los vehículos atrapados, los vehículos apagados por el nivel de las lluvias y del agua en ese punto del norte de Bogotá. Lluvias y el ambiente de los pitos y de la emergencia que se vivió en las últimas horas, digo lluvias que también están afectando la costa caribe colombiana. Hoy amanece Barranquilla con una densa neblina y con las advertencias sobre la continuidad de los coletazos del huracán Rafael, que avanza y toca a Cuba en las últimas horas. Desde Barranquilla, Vanessa Saldarriaga.
Ricardo, buenos días. Y es que tuvimos una noche pasada por agua, por lo menos para varios municipios del departamento del Atlántico, especialmente para la zona costera. Y por eso tenemos en estos momentos 24 grados, una temperatura poco habitual en la capital del Atlántico, con 6% de humedad. Y esto está generando unas condiciones de neblina que podrían estar afectando las operaciones aéreas desde el aeropuerto Ernesto Cortizo. Sin embargo, nos confirman que lograron a través de instrumentos dar la salida del primer vuelo que está cubriendo la ruta Barranquilla-Medellín y que se está cumpliendo en estos momentos. Importante el reporte que entrega al respecto el IDEAM, pues anticipan que durante el día de hoy se estarán presentando condiciones nubladas y fuertes lluvias, no solo para el departamento del Atlántico, sino también para gran parte de la región Caribe. No por la onda tropical 51 que está ingresando al Mar Caribe, ni tampoco por el huracán Rafael, sino por todos los remanentes que quedaron de estos sistemas, ya por lo que llaman los efectos indirectos. Y por eso están emitiendo advertencias, porque es posible que se presenten crecientes súbitas y hay una alerta de vigilancia para toda la región Caribe, pues esto podría estar también generando problemas de deslizamientos de tierra en algunas zonas del Caribe colombiano. Por lo pronto, una temperatura muy agradable, mucha neblina y poca visibilidad, lo que se tiene hasta ahora, con 24 grados en Barranquilla, Ricardo. Vanessa, gracias. Hay 54 municipios del sur de Santander en emergencia por las lluvias. En Bucaramanga, Javier Rodríguez. Ricardo, buenos días. Además, desde la medianoche hasta las 3 de la mañana llovió fuertemente aquí en Bucaramanga. Por el momento, los organismos de socorro no reportan ningún tipo de emergencias, pero sí inundaciones en el anillo vial en el municipio de Girón por colapso del sistema de alcantarillado. Pero en el sur del departamento de Santander, como usted lo dijo, especialmente en los municipios de Puente Nacional, Vélez, Landazuri y Cimitarra, los torrenciales aguaceros provocaron desbordamiento de quebradas, inundaciones en zonas rurales y afectaciones en viviendas campesinas, por lo cual se está realizando un censo, como lo explica Eduardo Sánchez, director de gestión de riesgo del departamento. Nos reportan afectaciones en el municipio de Puente Nacional, lluvias, una granizada. Estamos ya coordinando con el Consejo Municipal de Puente Nacional para hacer la evaluación de daños. Igualmente se presentan inundaciones en el municipio de Cimitarra, se presentan afectaciones en algunos municipios de la provincia de García Rovira. Por la lluvia, Ricardo, también se desbordó el río Cáchira, que inundó varias hectáreas de la zona agrícola de los municipios de Río Negro y Librija, aquí en el departamento de Santander, donde 54 municipios están en alerta, según la gobernación. Tiempo seminublado a esta hora, Ricardo, en Bucaramanga, tras las lluvias, 19 grados de temperatura. Muy bien, Javier, gracias. 5:42. Hablando de política, hay denuncias en el Congreso de la oposición, según las cuales el gobierno intenta meter un mico buscando que en un decreto se legalice el uso de la hoja de coca con fines médicos y científicos. Hay muchas dudas sobre si un decreto puede derogar una ley como la que hoy prohíbe este tipo de cultivos en Colombia. Andrés Carmona. Ricardo, buenos días. Según el senador de la oposición, David Luna, aunque en principio este decreto formulado por los ministerios de Justicia, Agricultura y Salud busca establecer un sistema de licencias previas para permitir dichos usos controlados, el texto contendría 2 artículos que le permitirían al Estado comprar todos los cultivos de coca preexistentes en el país con la excusa de declararlos de uso científico medicinal. Cabe recordar que según el último informe de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Colombia cuenta hoy con cerca de 250.000 hectáreas de cultivos de coca, es decir, cerca de 20.000 hectáreas más que hace 2 años. El senador también expuso que además del mico se comete un exabrupto al intentar mediante un decreto legalizar lo que hoy es ilegal, concluyendo que si este borrador llega a ser realidad, lo demandará ante el Consejo de Estado. Más temprano, la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, se sumó a la tesis del presidente Petro sobre los vacíos que tendría el informe de la ONU sobre cultivos y producción de coca y aseguró que están buscando los mecanismos legales y jurídicos para hacer las adquisiciones. Andrés Carmona, Blue Radio. Andrés, y mientras tanto en la Cámara de Representantes superó su segundo debate, fue aprobado el proyecto de reforma política que entre otros plantea la financiación estatal de las campañas, plantea una renovación de la manera en la que se eligen magistrados del Consejo Nacional Electoral. Carolina Otero. Ricardo, buenos días. Este proyecto propone financiación 100% estatal para las campañas electorales, también por otro lado listas cerradas, bloqueadas y con cremallera. Esto básicamente lo que quiere decir es que se busca que las mujeres integren igualitariamente las corporaciones públicas. Por último, también un cambio en la manera de elegir a los magistrados del Consejo Nacional Electoral a través de una convocatoria pública, pero siendo elegidos igualmente por el Congreso de la República. Frente a este último, precisamente se incluyó
un nuevo requisito para ser magistrado. Ahora se establece que no solo se tendrá la obligación de ser abogado, sino que de igual manera se debe tener un título de posgrado en Derecho Electoral o asignaturas afines. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, anunció que el gobierno se compromete a realizar una mesa técnica luego de esta primera vuelta para llegar a acuerdos con todos los partidos. Démonos la oportunidad entre enero y febrero de una mesa técnica con participación de partidos de gobierno independientes. 5:45 el ministro Cristo empleándose a fondo, intentando sacar adelante uno de sus proyectos bandera, como es la reforma política. Hablamos ahora de la agria discusión entre el presidente Gustavo Petro y el expresidente Álvaro Uribe en redes sociales por cuenta de la audiencia ante la JEP por el caso de los 12 apóstoles y el paramilitarismo en Antioquia. Mateo Piñeros. Ricardo, buenos días. El grupo paramilitar Los 12 Apóstoles se creó en Yarumal, Antioquia en 1992. Empezó siendo un grupo de seguridad que, bajo la justificación de la guerra contra las guerrillas, terminó asesinando a más de 500 personas en diferentes municipios de Antioquia. Jairo Rodríguez fue jefe de la subsijín de la policía en Yarumal y en una audiencia en la JEP, refiriéndose a los 12 apóstoles, mencionó a Santiago Uribe, hermano del expresidente Álvaro Uribe. Ese grupo se dice que el sitio donde se entrenaban había una hacienda La Carolina. Entonces esa hacienda en esa época era de Santiago Uribe Vélez. Se decía que ya tenían el centro de operaciones. El presidente Gustavo Petro reaccionó. Mateo, gracias. 5:46 minutos. Hablando de corrupción, el escándalo de gestión de riesgo ya tiene fechas de indagatoria para Iván Name y Andrés Calle, quienes se habrían recibido 4.000 millones de pesos de la corrupción. Sergio Barbosa. Ricardo, buenos días. Se abre un nuevo capítulo en el posible entramado de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, esta vez en la Corte Suprema de Justicia, pues el Alto Tribunal abrió investigación formal al senador Iván Name y el representante Andrés Calle. Además, los llamó a indagatoria ya que esta cuenta con elementos para inferir que ambos congresistas habrían recibido millonarios recursos en efectivos provenientes de la entidad, destinados presuntamente a las campañas de sus familiares en las elecciones regionales del 2023. Ante este llamado, el expresidente del Senado salió en su defensa asegurando que nunca recibió sobornos y que incluso el presidente Gustavo Petro lo cuestionó en varios eventos públicos por retrasar la discusión de las reformas sociales y celebró el llamado que le hizo la Corte Suprema de Justicia. Y es que este alto tribunal ha recopilado pruebas que señalan que ambos congresistas habrían recibido cerca de 4.000 millones de pesos en efectivo, Iván Name alrededor de 3.000 millones de pesos, mientras que Calle cerca de 1.000 millones. Estos recursos habrían sido entregados bajo instrucciones del exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Carlos Ramón González, y canalizados a través de funcionarios de gestión del riesgo, según testificaron personas clave en la investigación como Olmedo López, exdirector de gestión del riesgo, y Sneider Pinilla, el subdirector de esa misma entidad. Sergio Barbosa, Blue Radio. Sergio, gracias. En Cumbitar, Nariño, denuncian que las disidencias atacaron con drones a los militares que buscan recuperar el cuerpo del personero de ese municipio asesinado en las últimas horas. Winston Viracachá. Ricardo, buenos días. Más de 36 horas se cumplen del asesinato del personero del municipio de Cumbitar, Jimmy Alejandro Rosero Chávez, y su cuerpo aún permanece en la vereda La Esperanza. La extracción del cuerpo sin vida del funcionario público ha sido imposible debido a la cantidad de explosivos que fueron colocados alrededor de este cuerpo, de acuerdo a lo que acaban de denunciar las autoridades de la Brigada 23 del Ejército, quienes señalaron que en momentos en la tarde del día de ayer, cuando una comisión judicial que estaba escoltada por el Ejército Nacional intentó rescatar el cuerpo, uno de los artefactos se accionó, dejando herido a un soldado y a un canino antiexplosivos. Hasta el momento, de acuerdo a las versiones de las autoridades, el cuerpo sin vida del personero permanece en la vereda La Esperanza a la espera que hoy, con el refuerzo de las tropas, pueda ser rescatado. En Pasto, Winston Viracachá, Blue Radio. Y en Jamundí también las disidencias usan drones con explosivos. Hugo Mario, en Cali. Ricardo, volvió el terror a la zona urbana de Jamundí Valle. Pasada las 10 de la noche se registró una fuerte explosión en el barrio Ciudad de Dios, muy cerca del hospital del municipio. Según testigos, una granada fue lanzada desde un dron sobre esta zona residencial, causando daños en puertas y ventanas de algunas viviendas. El atentado, que no dejó heridos ni víctimas, fue atribuido en principio por las autoridades a la disidencia de las FARC, a la estructura Jaime Martínez, que lidera alias Iván Mordisco. Esto sucede
después de que en ese mismo municipio se registró el pasado 16 de octubre otro ataque con granada contra la estación de policía de la población. La fuerza pública permanece hasta ahora en la zona del atentado. Cali amanece con tiempo seco, la temperatura a esta hora 20 grados. Graves disturbios hubo en el norte de Medellín, en la Universidad de Antioquia, graves agresiones contra algunos conductores. Héctor Santamaría. Lo que comenzó, Ricardo, con una protesta pacífica por parte de estudiantes de la Universidad de Antioquia terminó en desmanes cuando algunas personas salieron a la calle Barranquilla de la Avenida Regional a bloquearlas en plena hora pico, afectando la movilidad para quienes regresaban a sus hogares. En medio de las manifestaciones, nuevamente encapuchados intentaron bajar de su vehículo y quitarle las llaves al conductor de un tractocamión. Golpes e insultos le sobraron al hombre que logró defenderse y cerrar la puerta. Por esta situación, varios ciudadanos se demoraron hasta 3 horas para llegar a sus destinos. Allí protestaban por el déficit de 350.000 millones de pesos en la UDA. A esta hora amanecemos con tiempo seco, 17 grados de temperatura, Ricardo. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. 5:50 minutos. Hay operativos en España de la Policía Ibérica y de la Policía Colombiana en contra de las redes de trata de personas. Un grupo de mujeres colombianas que estaban obligadas a ejercer la prostitución, víctimas de explotación sexual, fueron rescatadas en las últimas horas. Enrique Rodríguez en Madrid. ¿Qué tal, Ricardo? Buenos días. Han sido 18 víctimas liberadas, principalmente de origen colombiano, y que, como siempre solemos contar, eran captadas en Colombia para ser explotadas sexualmente aquí en España. Cuando llegaban a territorio español se les retiraba su documentación personal hasta que abonaran una deuda de hasta 3.400 euros. Hay 11 personas detenidas en la localidad de Almendralejo, en la provincia de Badajoz, aquí en la península ibérica, y otras 7 en la isla canaria de Lanzarote, en su capital, en Arrecife, de los cuales 6 ya han ingresado en prisión. La investigación se inició después de que una de las víctimas comenzase a colaborar con la policía y alertase de la existencia de un entramado criminal regentado por una familia que estaba asentado en la provincia de Badajoz y en la isla de Lanzarote y que captaba a mujeres en Colombia, mujeres que tenían especial vulnerabilidad debido a la carencia de trabajo, bajos ingresos, y se les ofrecía aquí en España, falsamente, evidentemente, una vida mejor para cubrir sus necesidades personales y familiares. Eran trasladadas en avión, se les hacía pasar por turistas, y esta organización criminal, una vez aquí, las obligaba a estar disponibles 24 horas, solo tenían 1 o 2 horas máximas libres, eran penalizadas económicamente si no cumplían, obligadas a pedir a los clientes a que las invitaran, a ofrecerles drogas y, en definitiva, a obligarlas a ejercer la prostitución sin ningún tipo de descanso. La Policía Nacional Española tiene una línea de teléfono que es el 910 50 90 y un correo que es trata@policia.es. Los dos son anónimos y confidenciales para denunciar este tipo de delitos, Ricardo. Enrique, gracias. 5:52. Voy en segundos al municipio de Convención, en norte de Santander. Hubo una emboscada en las últimas horas. Hay un policía muerto y otro gravemente herido. Antes hablamos de las peticiones que hizo el presidente Gustavo Petro al nuevo superintendente de salud. Lo posesionó en las últimas horas a Giovanni Rubiano en reemplazo de Luis Carlos Leal, quien salió extrañamente de su cargo luego de denunciar casos de corrupción en varias EPS intervenidas. El presidente Petro justamente habla sobre esos casos de corrupción. Caterina Ávila. Buenos días, Ricardo. Ayer el presidente Gustavo Petro posesionó como nuevo superintendente de salud a Giovanni Rubiano, quien reemplazará a Luis Carlos Leal en este cargo. Durante su discurso, el mandatario se refirió a la denuncia hecha días atrás por la Superintendencia de Salud sobre posibles irregularidades en la gestión de los recursos en 4 EPS a nivel nacional. Se trata de Cosalud, que no está intervenida por el gobierno, y otras 3 EPS que sí lo están: Servicio Occidental de Salud, Asmed Salud y EMSANAR. Según la denuncia de la superintendencia, hubo una presunta confabulación liderada por un particular identificado como Mario Andrés Urán para la postulación y direccionamiento de contratos a las mismas IPS por parte de las 3 EPS intervenidas, lo anterior a través de su cargo de asesor en la EPS Cosalud. Por estos hechos, el presidente Petro pidió intervenir a esta entidad promotora de salud. A su vez, también delegó varias tareas al nuevo superintendente. Yo quiero que en relación a las IPS, a las EPS
intervenidas, que son bastantes porque el sistema no se puede autosostener, es como un dominó que va cayendo. La demora del Congreso de la República en aprobar la ley. 5:54, el presidente Gustavo Petro de nuevo haciendo referencia al dominó cayendo, al chu del sistema de salud en Colombia y denunciando casos de corrupción. Regreso a la autopista norte, a la zona de la emergencia por las inundaciones de las últimas horas, angustiosos momentos de los niños en las rutas, de los padres de familia. ¿Cómo amanece la autopista norte, la zona de la emergencia? Felipe García. Hola Ricardo, sí señor, trancón impresionante a esta hora entrando y saliendo de Bogotá por la autopista norte. Recuerde que no hay paso, no hay salida a esta hora por la autopista norte por cuenta de estas inundaciones. Está aplicado un reversible, por lo cual solo la autopista norte está sirviendo para entrar y la séptima está sirviendo para salir de la ciudad. Momentos de angustia, como usted mencionaba, fueron los que vivieron cientos de padres de familia de estos niños que estudian en los colegios de las afueras de Bogotá saliendo por la autopista por cuenta de estas inundaciones como consecuencia de estos fuertes aguaceros. Algunas rutas escolares, lo veíamos ayer Ricardo, quedaron atrapadas dentro de estos impresionantes charcos. Algunos de los carros quedaron con el agua a la mitad, casi tapados. 210 personas entre niños y adultos tuvieron que ser evacuados de estas rutas escolares que quedaron atrapadas con los niños desde muy temprano, y así le informaron a los papás que sus hijos no iban a llegar a tiempo a casa, las monitoras que fueron las que le hicieron frente a toda esta situación. Buenas tardes, papás, ¿cómo están? Aún nos encontramos acá ya que la autopista está inundada y aún no han llegado los bomberos para sacar el agua de la autopista. Seguimos en el mismo punto, qué pena con ustedes. Estamos tratando de hacer lo más posible para poder regresarles a los niños a las casas lo más pronto posible. El último reporte del puesto de mando unificado instalado por cuenta de esta emergencia: 180 vehículos afectados aproximadamente en la autopista norte entre las calles 215 y 230. El consolidado de personas evacuadas de los colegios es el siguiente: del Andino 300 personas, del San Ángelo 700, del Cambridge 18 y del Británico 22. Aún faltan por evacuar, Ricardo, de la Montaña 10, del San Jorge de Inglaterra 14 y de la Universidad La UTCA 400 personas. Felipe, gracias. Volveremos más adelante con la emergencia en el norte de Bogotá. Gigantesco trancón a esta hora ingresando a la capital del país y con las imágenes que son realmente impresionantes. Y ahora vamos con la proyección, lo que ocurre con la economía en este jueves. Víctor Grosso. Ricardo, buenos días. Los mercados hablaron con fuerte voz tras la victoria de Donald Trump. En términos generales hubo optimismo por los resultados electorales con ciertos bemoles. El dólar se hizo más caro, subiendo 1,7% frente a las principales monedas del mundo por la expectativa que produce la política de aranceles del presidente electo, que podría traer más inflación y por consiguiente mayores tasas de interés. En América Latina hubo una reacción inicial muy fuerte del dólar, sobre todo en México, que poco a poco se fue decantando hasta cerrar la jornada sin mayores incrementos. En Colombia el dólar oficial subió y amanecemos con una tasa representativa del mercado de 4.430 pesos con 40 centavos, un nuevo máximo del año. Entre tanto, el Bitcoin marcó nuevos históricos al superar los $76,000. Y la mayor euforia se vio en Wall Street, en el mercado de acciones, con un triple récord, ya que los índices Dow Jones, Standard & Poor's 500 y Nasdaq se dispararon más de un 2,5%, registrando los precios más altos de todos los tiempos ante políticas que Trump podría implementar favorables a la inversión. Hacia adelante no se descartan nuevas jornadas de volatilidad en la medida que se conozcan las primeras decisiones concretas del nuevo gobierno. Mientras tanto, hoy los mercados estarán muy atentos a los anuncios de la Reserva Federal sobre tasas de interés. Víctor Grosso, ATIFX.com. Estás escuchando Mañanas Blue. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. No muchas veces hemos tenido la ocasión de escuchar a Marvel junto a su hija Rafaela. Están hablando de lo que han padecido, sus asuntos de salud mental, su vida privada. Tuvieron la generosidad de sentarse y contarnos cómo han sufrido desde bullying hasta trastornos alimenticios. Gracias a las dos. Y ustedes lo pueden escuchar. Ahí está al aire en la segunda temporada de Qué Locura, en todas las plataformas de audio. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, por saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Empeorado por la crisis que además tiene hoy el sistema de... Llegó la hora
de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. El periodismo no tiene apellidos. Es siempre honesto, independiente y comprometido con la verdad. El periodismo no es amigo del poder, lo vigila. Hoy, Mañanas Blue les ofrece periodismo con contexto. Las dos caras de la moneda, sin exageración, sin especulación. A partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos. Bienvenidos, son las 6 de la mañana en punto. Los saludo desde Mañanas Blue. Bogotá sigue en emergencia. Saludo a quienes a esta hora también se suman a nuestra transmisión en nuestro canal de YouTube. Aunque ya bajó el nivel del agua y terminaron de retirar los vehículos atrapados en la autopista norte entre las calles 215 y 230, después del aguacero de las últimas horas, el trancón continúa. Desbordó este aguacero el canal del río Torca en el separador entre la autopista norte en esa zona de Bogotá. Estamos viendo las imágenes impresionantes de cómo el agua mantuvo bloqueado el paso durante largas horas en la autopista norte en esa zona, en la zona del humedal de Torca, una zona muy sensible en materia medioambiental, una zona en la que no se han podido adelantar las obras de un elevado, de otras que plantea el consorcio, porque el gobierno del presidente Gustavo Petro no ha entregado la licencia ambiental. El colapso fue absoluto. La autopista norte con calle 170 en la estación de Transmilenio completamente atestada durante la tarde y la noche de ayer. El trancón en diferentes puntos de Bogotá, no solamente en el canal de Torca, que fue sin duda la zona más grave de la emergencia. Confirma el alcalde Carlos Fernando Galán que muchos niños pasaron la noche adentro de sus colegios en el norte de Bogotá, algunos con sus padres y otros con profesores para evitar quedar atrapados en la inundación. 1.889 personas fueron evacuadas de sus carros durante toda la noche, entre ellas 210 niños de rutas escolares a los que el aguacero los cogió regresando a casa. La mayoría de ellos son niños de colegios privados, el Andino, el San Angelo, el Cambridge, el Británico, el Colombo Americano, la Frontera, el San Jorge de Inglaterra y el Gimnasio La Montaña. La mayoría de estos colegios ya cancelaron clases para el día de hoy. También se cancelaron las clases en los colegios públicos y privados en Chía. Canceló clases la Universidad de La Sabana, tendrá hoy clases virtuales, no presenciales. El alcalde de Chía, Leonardo Donoso, está pidiendo a la gente que vive en su municipio y trabaja en Bogotá que hoy se quede en la casa, a la espera estas personas de que sus empleadores autoricen esta posibilidad. Por ahora la emergencia sigue. Anuncia el alcalde Galán que se habilitan dos reversibles, uno por el costado oriental de la autopista norte, que servirá a esta hora solo para el ingreso a la capital, y el otro por la carrera séptima, que servirá solamente para salir de la ciudad. A esta hora un gigantesco, monumental trancón entrando por la autopista norte a Bogotá. El aguacero empezó en la tarde y provocó en total 26 emergencias en Bogotá, en Usaquén, en Suba y en Ciudad Bolívar. Las imágenes son impresionantes. La gente que iba en sus carros y que vio cómo el agua empezó a subir de nivel, terminó en el capó, en el techo de sus carros, y ahí estábamos viendo incluso subida en los árboles, en el separador de la autopista norte, en esa zona del norte de la capital del país. Hubo afectaciones de la operación aérea, vuelos cancelados y aplazados en todo el país porque fue cerrado el aeropuerto El Dorado, y también afectaron el servicio de Transmilenio. Ambos, El Dorado y Transmilenio, funcionan con normalidad. Esta emergencia desató una nueva pelea política entre el presidente Petro y el gobierno de Bogotá. El presidente Petro dijo, por ejemplo, que el agua lluvia debió recogerse para luego ahorrar agua potable. Bogotá tiene una doble
tragedia, si me permiten la expresión, porque por cuenta de la sequía de los últimos meses estamos en racionamiento y si llueve, como llovió con intensidad anoche, se presentan emergencias e inundaciones. El presidente Petro también dijo que su gobierno había recomendado decretar desastre y que no lo aceptaron, que tumbaron el POT cuando él era alcalde en la Bogotá humana para ordenar la ciudad alrededor del agua, que la ampliación de la autopista norte debe ser elevada, dijo el presidente, para conectar los humedales de Torca y Guaymaral, pero dijo que esa obra está, y esto es importante decirlo, no tiene licencia ambiental por decisión del propio gobierno del presidente Petro, que también dice que la avenida Boyacá no debe pasar por la reserva Thomas van der Hamen y menos por zonas de restauración ambiental. Amanecemos con emergencias por lluvias en La Guajira. Su gobernador pide declaración de emergencia de desastre para que el gobierno garantice la plata y atender a las comunidades indígenas inundadas o incomunicadas. Estuvo en las últimas horas el director de gestión de riesgo, Carlos Carrillo, aunque aparentemente dijo que no hay plata para atender las contingencias. También hay emergencias por lluvias en Santander y en otros departamentos de la costa Caribe. En segundos hablaremos, por supuesto, del día después de la elección del presidente Donald Trump, del empalme que comienza ya. Hay un equipo designado por el presidente Trump para esa posibilidad que comenzará en los próximos días. Elegido como el presidente número 47, amanece hoy con 292 delegados electorales contra Kamala Harris, que llegó a 224. Faltan apenas 2 estados de la Unión Americana por informar sus resultados, que son Arizona y Nevada. Kamala Harris reconoció su derrota en una universidad en Washington en las últimas horas, agradeció a los demócratas, llamó y felicitó a su rival y le propuso una transición y un empalme pacíficos y tranquilos rumbo a la Casa Blanca el próximo 20 de enero. Hoy se espera un mensaje a la nación del presidente Joe Biden, el gran derrotado en estas elecciones, sobre el futuro del país y de las elecciones. La elección de Donald Trump no solamente sacude a la política en el mundo, hubo un mensaje del presidente Petro saludando su elección, diciendo que si él quiere trabajar por la no violencia, por acabar con las guerras en el mundo, tendrá el apoyo de Colombia. Dijo el presidente Petro, no puede haber guerra ni en Ucrania, ni en Sudán, ni en Líbano, ni en Palestina. Pero también hubo pronunciamientos saludando la elección de Donald Trump del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien dijo que esta elección no es motivo de preocupación porque México siempre sale adelante. Y no solamente en la política, en la economía también hay un remesón por cuenta de la reelección de Donald Trump. El dólar en Colombia ha experimentado jornadas muy alcistas. Las acciones subieron más de 2% por la victoria republicana y los bonos de Estados Unidos suben a máximos históricos. El Bitcoin subió más de 8% en las últimas horas. En el primer día luego de la victoria, la acción de Tesla subió 15%. Tesla, la empresa de Elon Musk, que se convirtió en el hombre más cercano a Donald Trump durante la campaña presidencial. Anoche, hablando de noticias de Colombia, les hablaré de lo que pasó con la aprobación en la Cámara de Representantes en segundo debate de la reforma política, que propone financiación 100% estatal de las campañas y una transformación del Consejo Nacional Electoral. Y amanecemos con violencia en Colombia. Un asesinato de un policía en una emboscada que dejó otro uniformado herido en Convención, en norte de Santander, en medio de sus fiestas de celebración por el cumpleaños del municipio en el Catatumbo. Amanecemos con el lanzamiento de un dron bomba en un barrio en Jamundí. Amanecemos con ataques con explosivos a los militares que buscan recuperar el cuerpo del personero de Cumbitára, Nariño, que fue brutalmente asesinado por esas disidencias de Iván Mordisco, mientras que un francotirador del ELN mató a un militar en el Carmen, en norte de Santander. Y les hablaré de la posesión del nuevo superintendente de salud, Giovanni Rubiano. Lo hizo el presidente Petro, quien le pidió luchar contra la corrupción en las EPS. Habló entre ellas de Cosalud, de la que sugirió debería revisarse una intervención forzosa. Bienvenidos, como siempre es un gusto acompañarlos. Hoy jueves 7 de noviembre, Bogotá amanece con 10 grados de temperatura, posibilidad de lluvias de nuevo, según reporta el IDEAM, en la tarde de hoy. Se cumplen 21 años de la declaratoria del Carnaval de Barranquilla como Patrimonio de la Humanidad, y hoy es el Día Mundial contra el Ciberacoso, contra la violencia escolar, contra el bullying, que es uno de los grandes flagelos hoy contra niños y jóvenes en todo el mundo. Como siempre es un gusto saludarlos. Son las 6 de la mañana y 8 minutos. Vamos a continuación con lo más importante en el resumen, en Voces y Sonidos, en Mañanas Blue.
Mira las camionetas hasta las más altas y mira los carros más bajitos cómo están. El fuertísimo aguacero que cayó en Bogotá provocó varias inundaciones de vías, entre ellas la autopista norte. También generó la suspensión de operaciones aéreas en El Dorado. Algunas rutas de colegios que salían a esa hora quedaron atrapadas. El agua alcanzó una altura que dejó a vehículos allí completamente atrapados. Optaron las rutas por regresar hacia las instituciones educativas. Pues todos los colegios que están en la parte de Guaymaral, 220, pues básicamente están literalmente en el colegio, es que las rutas se tuvieron que devolver porque no hay por dónde pasar. Y fue necesario que anoche la Policía Nacional en buses, en camionetas 4x4 y hasta en botes comenzaran a rescatar a los estudiantes después de las 9 de la noche. Ya había dejado de llover, pero de un momento a otro se desbordó el Torca, sí, y empezó a subir el nivel y se llenó el carro y tocó bajarnos con el ingeniero que traía. Compañeros, buenos días. Compañeros, al que le interese, la entrada a la autopista norte está totalmente cerrada. Ahí en el puente de la Caro está cerrado, están desviando por la séptima. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, estuvo esta madrugada en la zona de las inundaciones y anunció nuevas medidas. Hemos hecho unos recorridos por toda la zona, visitando punto a punto. Tenemos algunos colegios donde todavía hay menores de edad, están con los maestros, en algunos casos con los padres también acompañados, han preferido en algunos casos permanecer para poder salir tempranos. Tenemos un reversible para entrar a Bogotá en la autopista norte por el costado oriental de la autopista norte, estará habilitado para entrar y la idea es tener la carrera séptima para salir de Bogotá. Nosotros pedimos que los que no tengan que venir, aquí la mayoría de colegios no van a operar. El llamado del alcalde de Chía, Leonardo Donoso. La Universidad de La Sabana suspendió clases y le hemos pedido el favor a los habitantes de Chía que por favor no se trasladen a Bogotá a trabajar para evitar la congestión en el corredor de la autopista norte y en el corredor de la vía Chía-Cota-Siberia. Desde que se conoció que el exmandatario Trump regresaba a la Casa Blanca, había total expectativa por el discurso de quien durante 4 años fue la mano derecha de Joe Biden. Fue la misma Kamala Harris quien reconoció su derrota en su discurso. Más temprano hablé con el presidente electo Donald Trump y lo felicité por su victoria. Estamos comprometidos en una transferencia pacífica del poder. El presidente Biden también llamó a Donald Trump para felicitarlo por su triunfo. El mandatario saliente invitó al presidente electo a la Casa Blanca para iniciar el proceso de transición en Estados Unidos. Una de las grandes interrogantes de este nuevo mandato del presidente electo Donald Trump es ¿cuál será su postura frente a Venezuela? A esto se refirió el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Se le abre una oportunidad de oro a Donald Trump para pacificar el mundo, para cambiar los relacionamientos que Estados Unidos ha tenido y que ha hecho daño a países de América Latina y el Caribe. Siempre hemos estado dispuestos a relaciones de diálogo, sensatez, entendimiento, respeto. Y desde Colombia, el canciller Luis Gilberto Murillo aseguró que la llegada de Trump no afectará las relaciones con Estados Unidos. Por el contrario, van a seguir mejorando. El mejor aliado de Estados Unidos en la región es Colombia indiscutiblemente. Y la mejor alianza que tiene Colombia en el hemisferio es con los Estados Unidos. Es una alianza de gana-gana que va a continuar en muchos aspectos. Sin embargo, los gremios sí están atentos a cualquier cambio en las normas para el comercio. Javier Díaz, presidente de Analdex. Se viene muy seguramente una ola proteccionista en el mercado de los Estados Unidos, donde el presidente quiere que las inversiones y las producciones se hagan en Estados Unidos y no por fuera. Vamos a ver esto cómo se concreta. Jaime Alberto Cabal, presidente de FENALCO. Incremento excesivo de las hectáreas de coca que hoy sobrepasan las 300.000, pues obviamente debe ser materia de atención del gobierno de los Estados Unidos. Ya se oficializó el pedido para que la ONU modifique la manera en que hoy contabiliza los cultivos de hoja de coca, que según el gobierno tiene vacíos que van en contra de las políticas en la lucha contra las drogas. Habla el canciller Luis Gilberto Murillo. Esta propuesta hecha en Cali también, que ya hemos formalizado por canales diplomáticos, ha sido de buen recibo por parte del secretario general de Naciones Unidas. Sin embargo, hay reparos desde la oposición. El senador David Luna aseguró que el borrador que sería la norma para comprar estas hojas de coca por parte del Estado tiene un mico y solamente llevaría a que se compren productos ilegales. Si el presidente Petro, por ejemplo, insiste en comprar hoja de coca con recursos públicos, muy seguramente el gobierno americano, el nuevo gobierno, suspenderá la ayuda a nuestro país.
Esto tiene que ser parte de un acuerdo nacional, una reforma política. Si no es por consenso, no es posible sacarla adelante y esa es la convicción del gobierno nacional. Luego de una sesión de más de 15 horas, la plenaria de la Cámara de Representantes le dio el visto bueno a la reforma política. Dicho proyecto tiene 3 pilares fundamentales como lo son la financiación 100% estatal, listas cerradas y bloqueadas y por último un cambio en la manera de elegir a los magistrados del Consejo Nacional Electoral a través de una convocatoria pública, pero siendo elegidos igualmente por el Congreso de la República. Ponente Carlos Felipe Quintero. Se aprobó la financiación 100% estatal, listas cerradas bloqueadas con cremallera y participación en los partidos políticos como elecciones primarias. La Corte Suprema de Justicia citó a indagatoria al expresidente del Senado Iván Name para el próximo 25 de noviembre y al expresidente de la Cámara Andrés Calle el próximo 27 de noviembre por el escándalo en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Precisamente se conoció que los dineros de corrupción en la entidad habrían sido usados para financiar las campañas políticas de los familiares de los expresidentes de Senado y Cámara. En la Comisión Séptima del Senado se adelantó un debate sobre la situación actual de los predios del Hospital San Juan de Dios de Bogotá, el plan del gobierno para comprar los predios para restaurar el complejo hospitalario y el conflicto jurídico con la empresa española Copasa por la liquidación del contrato que se pretendía demoler la torre central y construir el Hospital Santa Clara. El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, lo hubieran podido haber utilizado en la pandemia, no lo hicieron. La doctora Claudia prefirió ir a pagar una cantidad de plata ya en Coferias, que además nunca se utilizó y hubieran podido utilizarlo porque estaba preparado para atender urgencias. 5 partidos de la fecha 17 de la Liga Colombiana se jugaron ayer. Chico empató a 1 con el Bucaramanga, Alianza le ganó 3-0 a Águilas, Tolima por el mismo marcador a Envigado, Medellín superó también 3-0 a Patriotas y Cali cayó como local 1-2 ante Jaguares. Faltan 4 juegos en la jornada y ahora Medellín ascendió al 9º lugar con 25 puntos a 1 del 8º que es Junior y que recibe hoy a Millonarios en Barranquilla. Entre Patriotas, Envigado, Jaguares y Chico estará la lucha por los 2 que se van a la primera B en las próximas 2 jornadas. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Mi querido colega Pirri, que todos conocen y queremos tanto, que ha estado tantos años en los medios de comunicación en Colombia, que siempre está al borde y viviendo lleno de adrenalina, ha sufrido sus problemas de salud mental y tuvo la gallardía y la generosidad de compartirlo con nosotros. Está al aire la segunda temporada de Qué Locura, la puede escuchar en cualquiera de las plataformas de audio. Ya está disponible, no se lo pierdan, está buenísima. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Ha empeorado por la crisis que además tiene hoy el sistema de... Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. ¿Alguna vez escuchaste que un cura y una cantante se enamoraran en un bus? Lo que son los designios divinos, ¿no? Divinos esos ojitos tuyos. Y es que cuando el amor nos llama, hay que escucharlo. Pude entender que eras para mí el día que te canté en un concierto bucetero. Súbete a esta desenfrenada historia de amor. Una romántica audionovela con libretos originales, protagonizada por Mariana Gómez y Camilo Cifuentes. El amor de mi vida. Una experiencia de audio envolvente y música original. Encuéntralo en boombox.com y en todas las plataformas de audio. Boombox Podcast. Un mundo por escuchar. Enseguida el resumen lo preparamos. Como lo anticipamos aquí en Blue Radio. BlueRadio.com. En Armenia, ¿por qué? Llegó el momento del... A nuestros
contemporánea. Cura, la segunda temporada de un podcast sobre salud mental. Historias reales, vivencias que estremecen y testimonios impactantes. Aquí hablamos de salud mental y de lo que no se habla. Cada episodio de Qué Locura es un testimonio acompañado con la voz de profesionales. Escúchenos, este es un lugar seguro. Soy María Elvira Arango. Este podcast es impulsado por porquequieroestarbien.com, un programa de salud mental de la Fundación Santo Domingo, TQ y su marca MK, medicamentos totalmente confiables. Producciones de la no ficción de Boombox y Mía. Encuentre todos los episodios en su plataforma de audio favorita y en boombox.com. Boombox. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Ha empeorado por la crisis que además tiene hoy el sistema de... 6:20 minutos. En las últimas horas, varios hechos de violencia en Colombia. Ataque con drones de las disidencias contra una comisión del ejército que intenta rescatar el cuerpo del personero de Cumbitara que fue asesinado por ese mismo grupo criminal en Nariño. Ataque con dron en Jamundí, en el Valle del Cauca. Asesinado un militar en el Carmen, norte de Santander, por francotiradores. Y un ataque de sicarios, un hostigamiento en plena celebración de los 195 años del municipio de Convención en norte de Santander. Lamentablemente, un policía fue asesinado. Cristian Santiago. Así es, Ricardo, y es que el ataque ocurre precisamente en el Parque Los Libertadores. Es el parque principal del municipio de Convención, en donde se estaban llevando a cabo la celebración de los 195 años de esta población, en medio de la comunidad de niños, de jóvenes, de adultos que compartían con la administración municipal. Y fue una situación que llenó de pánico a todos los habitantes cuando hombres en motocicleta llegaron hasta una de las esquinas del parque y atacaron a 2 uniformados que brindaban seguridad. Este ataque cobra la vida de un policía y otro más resulta gravemente herido. Y es que usted lo estaba diciendo, en las últimas 24 horas han sido varios los ataques, sobre todo en la subregión del Catatumbo, porque hay que recordar que ayer fue asesinado por un francotirador el soldado Giancarlo Giraldo Montes, perteneciente al batallón energético y vial número 10, por un francotirador. Sucedió en una base militar, sobre todo en el municipio del Carmen, de esa población que también hace parte de la subregión del Catatumbo. A esta hora en Convención, ejército y policía han redoblado la seguridad, patrullan el casco urbano y están en la búsqueda de los responsables. Cristian, gracias. 6:21 minutos. Bogotá se recupera paulatinamente de la emergencia producida en las últimas horas por las inundaciones por el desbordamiento del canal Torca en la autopista norte saliendo o entrando a la capital del país, que causó una contingencia en la que miles de niños, miles de personas permanecieron atrapadas durante largas horas. ¿Cómo le fue, Camila, entrando hoy a Bogotá? Camila Orozco, ¿cómo estuvo el ingreso hoy a la capital del país? Ricardo, buenos días. Un poquito traumático el ingreso a Bogotá porque regularmente, en el caso mío, es por la autopista norte y como consecuencia de las inundaciones, Ricardo, fue complicado porque esta mañana todavía había paso restringido. Estaban desviando a la altura del castillo de Marroquín a los vehículos para que pasaran o ingresaran a Bogotá por la carrera séptima. Así que en este caso, el día de hoy, el ingreso fue por la vía Bogotá-La Calera y por supuesto se incrementa el tiempo del trayecto. Ricardo, regularmente son entre 40 a 45 minutos y el día de hoy, producto de la contingencia, producto de la eventualidad de las inundaciones, el trayecto aproximadamente fue de 1 hora 10 minutos. Padre Linero, buenos días. 26 emergencias por lluvias en Bogotá. Si no llueve, racionamiento, me dice un oyente. Y si llueve, emergencias como esta, muy graves. Los niños atrapados en las rutas. Para algunos de ellos, sobre todo los más pequeñitos, se trataba de una aventura, pero otros muy asustados por lo que estaba pasando. 26 emergencias, padre, en Bogotá por las lluvias. Buen día, Ricardo. Es el desequilibrio que tenemos hoy en nuestra naturaleza. Definitivamente nada nos hace felices completamente. De todas formas, necesitamos que siga lloviendo para que los embalses estén bien y el año entrante no tengamos ningún miedo. Y tomar todas las medidas, todas las precauciones para que estas inundaciones no causen problemas mayores. Hasta ayer todo se pudo solucionar.
pues pasó como en el de María Camila, que le tocó, no sé, 40 minutos más, pero bueno, no hubo nada así de lamentar, afortunadamente. No hubo personas lesionadas, no hubo personas fallecidas, por fortuna no hubo una emergencia que comprometiera la vida de las personas. Sin embargo, sí es un campanazo. Ya vamos a hablar de por qué se inunda el canal de Torca en esa zona, de la pelea política que queda de nuevo planteada sobre la ampliación de la autopista norte, lo que pasa a esta hora, la emergencia y la angustia de las personas, de los niños, sobre todo en las rutas de regreso a Bogotá. Hoy la mayoría de colegios en el norte de Bogotá y en Chía están sin clases por cuenta de esta emergencia. Felipe García. Hola Ricardo, sí señor, muy complicada continúa la situación aquí en la autopista norte por cuenta de estas inundaciones como consecuencia de las fuertes lluvias de ayer. ¿Qué se ve en estos momentos? Ya bajó el nivel de las aguas, sin embargo, siguen algunos de los charcos y inundaciones que llevaron incluso, Ricardo, a que personas tuvieran que subirse a los techos de los carros. Lo veíamos en las imágenes también en nuestro canal de YouTube, e incluso a árboles para intentar escapar del agua. Monumental trancón en estos momentos entrando a la ciudad por la autopista norte, que sigue cerrada y que está sirviendo solo para entrar a la ciudad. Se mantiene, dice la Secretaría de Movilidad, el cierre vial de la autopista desde la calle 235. Organismos de emergencia continúan con la evacuación de los vehículos que resultaron varados, que quedaron aquí a la altura de la calle 222 en el sentido norte-sur. Más de 20 emergencias, lo contaba usted, se registraron en toda la ciudad por cuenta de estos aguaceros y la tormenta eléctrica. Los padres de familia fueron los que vivieron los momentos de desesperación, ya que no tenían idea a qué hora iban a llegar sus pequeños a casa. Así vivían, Ricardo, los momentos de angustia dentro de las rutas escolares. Las monitoras, hay que decir, fueron las que tuvieron que hacerle frente a esta emergencia con los niños y niñas en las rutas. No hay posibilidad de volvernos, no hay posibilidad de avanzar, porque estamos todos en la misma situación. Los niños están bien, ya fueron a hacer sus respectivas necesidades cada uno, porque pues afortunadamente el carro cuenta con un baño, así que tranquilos. Las indicaciones es que esperemos hasta que esto se movilice, aunque sea de a poquitos, pero estamos completamente detenidos. Tampoco hay posibilidad de que ustedes vengan hacia acá, porque la autopista, como repito, está inundada. Sin embargo, si yo sé algo de mi jefe, que nuestra jefe dé alguna otra indicación, yo les estoy comentando. Cualquier 210 personas, a Ricardo, tuvieron que ser evacuadas de estas rutas escolares que quedaron atrapadas con los niños desde muy temprano. El último reporte del puesto de mando unificado entregado por las autoridades esta mañana por cuenta de esta emergencia: 180 vehículos afectados, aproximadamente entre las calles 215 y 230 vehículos que, como le menciono, continúan atrapados aquí en esta zona de la ciudad, por lo que complicada está la movilidad. El consolidado de las personas evacuadas de los colegios: del Andino 300, del San Ángelo 700, del Cambridge 18, del Colegio Británico 22, del Colombo Americano 36 y de la Fontana 180. Hay todavía personas, Ricardo, pendientes por evacuar del Colegio La Montaña 10, del San Jorge de Inglaterra 14 y de la UTCA de la universidad, que queda aquí a las afueras de Bogotá, 400 personas. Desde muy temprano estamos intentando incluso, Ricardo, nosotros salir de la ciudad por la autopista norte, y como le cuento, es imposible por cuenta de estos cierres. Estamos, como se dice coloquialmente, haciendo maromas para intentar llegar a este punto de la emergencia. Esto dicen los conductores justamente que están atrapados en el trancón. Compañeros, buenos días. Compañeros, al que le interese, la entrada a la autopista norte está totalmente cerrada. Ahí en el puente de la Caro está cerrado, están desviando por la séptima, toca bajar hacia el Buda, llegar al romboide del peaje y ahí sí coge la autopista hacia el sur. Y ya le está Ricardo, el alcalde Carlos Fernando Galán, que muchos niños pasaron la noche dentro de los colegios, algunos con sus padres de familia y otros con profesores, para evitar justamente quedar atrapados en esta inundación. Esto dijo el alcalde hace unos momentos. Hemos hecho unos recorridos por toda la zona, visitando punto a punto. Tenemos algunos colegios donde todavía hay menores de edad, están con los maestros, en algunos casos con los padres también acompañados, han preferido en algunos casos permanecer para poder salir temprano. Estamos coordinando con la Secretaría de Movilidad y con Transmilenio para poder disponer algunas rutas y también bomberos que nos permitan También, Ricardo, se cancelaron las clases en los colegios públicos y privados de Chía. El alcalde Leonardo Donoso le está pidiendo a la gente que vive allí, justamente en ese municipio y que trabaja en Bogotá, que hoy se queden en casa. Además, la Universidad de La Sabana tendrá clases hoy virtuales, y sobre esto habló justamente el alcalde Donoso. Le hemos pedido a los colegios de Chía que tienen estudiantes de Bogotá que se trasladan. La Universidad de La Sabana suspendió clases, nosotros suspendimos clases en los colegios oficiales
y le hemos pedido el favor a los habitantes de Chía que por favor no se trasladen a Bogotá a trabajar, que mañana traten de quedarse. Emergencias, Ricardo, entonces prácticamente en toda Bogotá, Ciudad Bolívar, Subo, Saquén y vías arterias taponadas por cuenta de estas inundaciones, la calle 80, la avenida Ciudad de Cali, la avenida Boyacá y la autopista norte, por supuesto, entre otras vías de la capital del país. Muy bien, Felipe, gracias. 6:29 minutos. Hablando de noticias en el mundo, la noticia más importante sigue siendo la elección de nuevo. El presidente número 47 de Estados Unidos será desde el próximo 20 de enero de 2025 Donald Trump, a quien no solamente se le despejó todo el camino político, sino que también paulatinamente se le está despejando el camino judicial. Serían retirados los cargos, al menos los cargos federales, en contra del presidente electo de los Estados Unidos. Desde Washington, Juan Camilo Merlano. Ricardo, buenos días. En efecto, Jack Smith, quien es el fiscal especial que investiga al expresidente Donald Trump por 2 casos concretamente, según lo que se ha reportado, ya está en consultas internas en el Departamento de Justicia para retirar los cargos, para ponerle fin a ese proceso de acuerdo a una política de larga data, de vieja data del Departamento de Justicia, que establece que no se puede procesar a presidentes en ejercicio. Entre otras cosas porque el presidente en ejercicio tiene toda la potestad y poder de perdonarse, si así lo define. ¿Cuáles son los casos entonces que finalizarían y que Trump ya no tendría en contra de sí mismo? Pues sería el caso por mal manejo de documentos clasificados y obstrucción a la justicia en el estado de Florida, y también el caso por el intento de revertir los resultados de las elecciones presidenciales del año 2020. Aún hay otros 2 casos. Uno, recordemos que hay una condena en firme y que tiene que haber una sentencia a finales de este mes de noviembre, que es el caso por Stormy Daniels en Nueva York, pero es muy seguro que esa sentencia se vaya a aplazar o incluso podría no darse, dado a la inmunidad que tiene el presidente electo Donald Trump. Y el otro caso también es en el estado de Georgia por interferencia electoral. Pero en todo caso, esos son los desarrollos luego de lo que fue una jornada en la que la vicepresidenta Kamala Harris llamó al presidente electo Donald Trump, reconoció su derrota y lo felicitó por su victoria. Earlier today, I spoke with President-elect Trump and congratulated him on his victory. I also told him that we will help him and his team with their transition. Más temprano hablé con el presidente electo Trump, lo felicité en su victoria y le dije que lo vamos a ayudar a él y a su equipo en una transferencia pacífica del poder. Un principio fundamental de la democracia en Estados Unidos es que si perdemos una elección, aceptamos el resultado. Otro que llamó a Trump fue el presidente Joe Biden, quien lo invitó a la Casa Blanca. La campaña de Trump, que ya es el equipo de transición de Trump, agradeció la llamada y dijeron que esa reunión en la Casa Blanca será pronto. A las 11 de la mañana de hoy, desde el Jardín de las Rosas, precisamente de la Casa Blanca, el presidente Joe Biden dará unas declaraciones. Ricardo. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Ya son las 6:32 de la mañana. No son buenos días para el país. Amanecemos con atentados, con emboscada a la policía en Convención en Norte de Santander, con un policía muerto y otro que está herido. Y también con el plan pistola del ELN cobrando una 4ª víctima en menos de un mes. Este policía, este soldado, se llamaba Giancarlo Giraldo Montes, un joven soldado de apenas 22 años que fue asesinado por un francotirador también en Norte de Santander, en el municipio del Carmen. Es la misma región del Catatumbo, donde con la misma modalidad y con la misma estrategia que ha desplegado el Frente Nororiental del ELN, le vienen quitando la vida cobardemente a policías y soldados, incluso estando fuera de combate. Una clara demostración de que la paz, como se las plantea el gobierno del presidente Petro, tampoco les interesa, incluso si los viejos jefes guerrilleros intentan destrabar los diálogos de paz, enviando inclusive esta mañana una comunicación a la ONU. No es distinta la situación de la disidencia. Todo apunta a que ese grupo es el responsable de asesinar a Alejandro Rosero, el personero de Cumbitara en el departamento de Nariño. También de ser los dueños de los drones bomba y del ataque con explosivos, con ráfagas de fusil al ejército para impedir que la fiscalía levantara su cadáver. Es el conflicto por el narcotráfico, la producción de cocaína que se ha disparado en
53% en el 2023, según el último reporte de la ONU, al que el gobierno le está a propósito pidiendo aclaración porque no acepta la cifra histórica de 253.000 hectáreas sembradas de hoja de coca en el país. Mientras reconocen que esa es la realidad de Colombia, el narcotráfico, que es el combustible de la guerra, sigue provocando desplazamientos y confinamientos. Van 388.000 personas desplazadas entre enero y septiembre de este año y más de 104.000 personas confinadas en ese mismo periodo, superando increíblemente el total de víctimas de confinamiento durante el año pasado, durante el 2023. Juan Camilo Maldonado es periodista. Está en Mañanas Blue. Giovanni Rubiano, quien venía desempeñándose como director del Instituto Nacional de Salud desde noviembre de 2022, asumió un nuevo reto como superintendente de salud, reemplazando a Luis Carlos Leal, quien ocupó el cargo de superintendente por solo 8 meses, y en su gestión adelantó intervenciones forzosas administrativas a 3 grandes EPS, Sanitas, Nueva EPS y Servicio Occidental de Salud, en apenas 8 días. Leal, cercano a la exministra de Salud Carolina Corcho, había llegado a su cargo con una misión clara: aplicar la reforma a la salud en las EPS sobre las que ya el gobierno tenía el control. Si bien la renuncia de Leal ocurrió en un contexto de controversias debido en parte a las intervenciones en varias empresas promotoras de salud y pasa en un enroque al Instituto Nacional de Salud, el nuevo superintendente ya advierte que continuará con las investigaciones por corrupción en las EPS, siendo Cosalud su primer paciente a analizar, o mejor, a intervenir, según la primera orden que le entregó el presidente Gustavo Petro ayer en su posesión. Hace unas semanas, la Superintendencia de Salud denunció ante la Fiscalía a Cosalud por posibles actos de corrupción. El presidente Petro habla de fuga de dineros a paraísos fiscales. La denuncia puesta ante la Fiscalía por la Superintendencia dice que se encontraron pruebas de una posible confabulación liderada por Mario Andrés Urán, asesor de Cosalud, para direccionar la contratación entre 3 EPS intervenidas: Asmed Salud, Servicio Occidental de Salud y EMSANAR. Además, en el documento de 34 páginas de la Supersalud dice que los interventores de las 3 EPS habrían pedido autorización a Urán para aprobar giros de recursos. Por eso, Cosalud solicitó rectificar las acusaciones al considerarse víctima de las actuaciones de Mario Andrés Urán, un ex asesor suyo que al parecer se aprovechó de su poder para pedir información de otras EPS intervenidas, y argumenta que Urán tenía un contrato por prestación de servicios. Urán fue hasta hace unas semanas asesor de Cosalud. Urán no es ajeno al manejo de recursos de EPS. Hasta 2006 fue subsecretario de Salud de Bogotá y después directivo nacional de la farmacéutica Roche. En 2010 fue nombrado por el gobierno de Juan Manuel Santos como gerente de la EPS estatal Caprecom, hoy liquidada. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 37 minutos. Y serio van 6 o 7, 8 o 10 alertas de los gremios de gas natural en el país sobre la escasez de este combustible de cara al año entrante y la necesidad de tener que importarlo para garantizar el suministro sin interrupciones a 11 millones de hogares y 36 millones de colombianos. Última alerta ayer de Naturgas, Asociación Colombiana de Gas Natural, cuya presidente Luz Estela Morgas advirtió nuevamente que sí existe un déficit de gas natural en firme que podría afectar el suministro a los hogares colombianos el próximo año. Ello, según los propios números, cifras y cálculos del gestor del mercado de gas natural en Colombia, un mercado de la Bolsa Mercantil del país, en cuyo último informe se proyecta un déficit de gas natural en firme de entre el 9 y el 12% de la demanda nacional para el año entrante. Un hueco que cada día irá aumentando y que solo sería posible cubrir con la importación de 40 millones de pies cúbicos de gas durante los próximos años y hasta que se aprueben los proyectos de exploración costa afuera, como Uchuva 2 o como cualquiera de los otros pozos en aguas ultraprofundas del Caribe que prometen tener grandes reservas de gas natural. Un futuro prometedor, pero un futuro que podría tardarse muchísimos años en llegar, 5 o 6 años o a finales de esta década, en el mejor de los casos, si se tramitan rápido, por ejemplo, las 116 licencias previas para
para construir la tubería que los conecte con el sistema interconectado nacional, lo que nos deja en el presente y en el corto plazo con un déficit de gas natural, como ya lo reconoce incluso EPM, Empresas Públicas de Medellín, que hace unos días anunció que solo tiene asegurado el 70% de la demanda de gas natural para más de 1.450.000 usuarios. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 39 minutos. Vienen cambios y decisiones en favor de los profesores del país, muchos de los que ayudaron al presidente Petro a llegar a la Casa de Nariño, y ya el Ministerio de Educación hizo el primer cambio. El gobierno, a través de los ministerios de Hacienda y Educación, firmó en las últimas horas el decreto que otorga y crea una bonificación pedagógica para los docentes, es decir, un pago extra que irá incrementando desde este año y hasta 2026 con el argumento de que hay que mejorar las condiciones económicas y valorar la labor de profesores, rectores, directivos del sector público de la educación en el país. Se trata del decreto 1316 que ordena pagarle a los profesores una bonificación que será del 24% del salario de su básico mensual este año, del 29% del salario en 2025 y una bonificación del 35% a partir de 2026. Esta es la primera de varias medidas porque el ministro de Educación está anunciando cambios, reformas en favor también, dice él, de profesores universitarios. El anuncio lo hizo Daniel Rojas Medellín desde la Universidad del Valle. Allí anticipa que no solo este decreto de bonificación para los maestros, que significa un pago adicional, sino también anuncia otros 2 decretos para modificar las condiciones laborales de los profesores, pero ahora de los universitarios. El primer decreto, dice el ministro, se va a enfocar en la formalización laboral de los profesores, permitiendo que mejoren la contratación, que no solo sean profesores por unas horas o algunas clases, es lo que plantea el ministro. Y el segundo decreto, dice él, tiene que ver con los salarios, que no puede haber desigualdad en el sistema a la educación, que es un decreto para evitar, y estas son palabras del ministro Rojas Medellín, universitarios de élite, refiriéndose a maestros. El ministro pretende regular los sueldos de los docentes que actualmente dice reciben salarios elevados por la alta productividad en publicaciones académicas. Para el ministro no debería seguir el pago de aquellos salarios a profesores universitarios de 60 o hasta 80 millones de pesos por publicar hasta 15 textos de investigación cada año. Dice que eso es una desigualdad que este gobierno quiere acabar en el sistema de educación, y entonces el incentivo para esos maestros que hacen las publicaciones, ¿dónde está? Queda como pregunta para el ministro, que anuncia serán todos estos cambios para los profesores vía decreto para evitar que tengan que pasar por el Congreso. Ahí, en los salarios de los profesores, está comenzando otra lucha del gobierno contra las élites, como las llama el ministro. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Regresa ¡Qué locura!, la segunda temporada de un podcast sobre salud mental. Historias reales, vivencias que estremecen y testimonios impactantes. Aquí hablamos de salud mental y de lo que no se habla. Cada episodio de ¡Qué locura! Es un testimonio acompañado con la voz de profesionales. Escúchenos, este es un lugar seguro. Soy María Elvira Arango. Este podcast es impulsado por porquequieroestarbien.com, un programa de salud mental de la Fundación Santo Domingo, TQ y su marca MK, medicamentos totalmente confiables. Producciones de la no ficción de Boombox y Mía. Encuentre todos los episodios en su plataforma de audio favorita y en boombox.com. Boombox. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, por saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Ha empeorado por la crisis que además tiene hoy el sistema de... No roto. Llegó la hora de fluir con el planeta.
y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. ¿Alguna vez escuchaste que un cura y una cantante se enamoraran en un bus? Lo que son los designios divinos, ¿no? Divinos esos ojitos tuyos. Y es que cuando el amor nos llama, hay que escucharlo. Pude entender que eras para mí el día que te canté en un concierto bucetero. Súbete a esta desenfrenada historia de amor. Una romántica audionovela con libretos originales, protagonizada por Mariana Gómez y Camilo Cifuentes. El amor de mi vida. Una experiencia de audio envolvente y música original. Encuéntralo en boombox.com y en todas las plataformas de audio. Boombox Podcast. Un mundo por escuchar. Enseguida, el resumen lo preparamos como lo anticipamos aquí en Blue Radio. BlueRadio.com. En Armenia, Llegó el momento del a nuestros contemporáneos. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. (6:45 de la mañana). Bogotá tiene 11 grados de temperatura, el cielo completamente nublado. Hay pronóstico de lluvias para las 2 de la tarde. Juan Sebastián Buitrago habla sobre su adicción al juego, la ludopatía, que está afectando a tanta gente en el mundo entero, sobre todo cuando para apostar ya no se necesita sino un clic. Así que si quiere escuchar cómo es vivir con esta adicción, está al aire la segunda temporada de Qué Locura, que está buenísima. Esta es Blue, más que radio. Son las 6 de la mañana y 46 minutos. En segundos saludo al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, quien ha estado en el punto de la emergencia atendiendo lo que ha significado esta inundación, el bloqueo de la autopista norte, 26 contingencias por lluvias en las últimas horas en Bogotá, la más grave en la autopista norte. Padre Linero, ¿de qué hablamos hoy? Día gris, día nublado, día con preocupaciones por asuntos como el de la emergencia, pero siempre, siempre, padre, siempre sale el sol. Siempre, eso es lo más importante. Nada, yo creo que lo primero es meterle fuerza y ánimo a la vida. No podemos dejarnos, no podemos nosotros creer que las cosas van a estar mal siempre. No, salimos adelante. Por eso el tema de hoy, Ricardo, es encontrar fuentes de motivación en la vida cotidiana. ¿Cómo logramos motivarnos en medio de noticias, en medio de falta de recursos, en medio de peleas, en medio de tantas situaciones que hay? ¿Cómo logramos sostener una vida motivada? Ese es el tema de hoy. Padre, porque entre otras cosas, el pesimismo es caldo de cultivo para quienes prometen ideas y planteamientos mesiánicos, sin duda, ¿no? El Salvador, yo soy Salvador, yo los salvo de todo esto. Todo está mal, solo yo sé. Solo yo los puedo salvar. 6:47. Don Juan Camilo Vargas, se salvó el Deportivo Cali del descenso, por lo menos este año. Felicitaciones a los azucareros, hombre. Sí, señor Ricardo, buenos días. Le salió el sol a los hinchas del Deportivo Cali, que venían sufriendo muchísimo con el tema del descenso, no solo este año, sino también el año anterior. Bueno, ya aseguraron un año más de permanencia a la categoría, a pesar de que perdieron frente a Jaguares anoche 2-1, y eso se da por la victoria de Tolima 3-0 frente a Envigado. Ya el Cali se hace inalcanzable en la tabla del descenso para Jaguares, para Envigado y para Patriotas. 6 de la mañana, 48 minutos. Héctor, estoy leyendo y releyendo una resolución de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales de enero de este año,
que negó una licencia para la ampliación y para la construcción de un proyecto en la zona en la que se produjeron las inundaciones de anoche en la autopista norte. Negó la licencia ambiental, entre otras cosas, porque señaló que no se cumplían los requisitos. Y empieza la discusión sobre si esas obras hubieran mitigado una contingencia como la de anoche o si sería todo lo contrario. Por supuesto que es un tema muy discutible, Héctor, un tema que por supuesto de nuevo genera una amplia controversia política y de los expertos en temas ambientales. Y hay que tener conocimientos técnicos. Sí, yo la verdad pues no tengo una postura sobre si hubiese sido mejor hacer las obras o no, pero lo cierto es que esta es una zona pues muy compleja para Bogotá. Eso es, para las personas que están fuera de Bogotá, hay que explicarles, eso es un humedal. Bogotá realmente limita hacia el norte con un humedal y eso se le ha convertido en un obstáculo para sus entradas y salidas y en una discusión enorme entre ambientalistas, autoridades ambientales, las autoridades de Bogotá, que pues quieren hacer obras, ampliar las vías de entrada y de salida de la ciudad y construir ahí algunos desarrollos urbanísticos, y pues unos tienen una postura que usted señalaba, Ricardo, que es que cualquier cosa que se haga ahí lo único que hace es aumentar las dificultades ambientales que ya tiene esa zona, y otros que eso es lo que la soluciona, y no hemos podido salir literalmente del pantano en el que estamos desde ayer. Sí, pues Héctor, la emergencia ha sido muy seria. Niños, los trabajadores, la gente en las rutas, la gente en sus carros. Realmente Ricardo, pudo ser mucho peor, Daniel. Por fortuna la situación logró controlarse, pero el nivel de las aguas pudo haber llevado a una contingencia peor. Si el nivel hubiese aumentado, no sabemos hasta dónde hubiera podido llegar esta emergencia, esta contingencia, en una zona particularmente sensible en el norte de Bogotá. Estamos hablando del canal de Torca, estamos hablando de la reserva Vanderhamen al occidente y al oriente, estamos hablando de una zona de humedales. Y para que la gente se ubique, Ricardo, es entre más o menos la altura de los cementerios de la autopista, un poquito más al sur, hasta el norte de la entrada al aeropuerto de Guaymaral. Esa zona normalmente cuando llueve muy duro se inunda, especialmente hacia la parte de los cementerios, pero lo de ayer fue realmente un hecho que muy atípico, en donde ya los carros quedaron literalmente debajo del agua, la gente tuvo que subirse a los techos de los carros o simplemente evacuarlos y ver cómo se inundaban. Y Ricardo, sobre lo que usted decía, el argumento que están usando algunas personas, algunos tuiteros, de que si se inunda la autopista norte, entonces si se extiende la Boyacá hacia el norte, pero no hay que perder de vista, la autopista norte se hizo hace muchas décadas en Bogotá, hace más de 50, 60, 70 años, y seguramente no se tuvo en cuenta los estudios ambientales para conectar todos esos humedales y evacuar el agua. El proyecto que tiene planeado Bogotá de expandir la avenida Boyacá tiene en cuenta todos esos temas y es una ingeniería totalmente distinta. No se puede comparar la ingeniería que se le está aplicando al proyecto de la expansión de la Boyacá con la ingeniería que se aplicó hace 70, 80 o 100 años cuando se construyó la autopista al norte. Entonces no debería ser esto usado casi que selectivamente para tratar de detener un proyecto que fíjese lo que pasó anoche, la única vía de acceso al norte era la autopista norte. Si hubiese habido otra vía, por lo menos los estudiantes podían haber sido evacuados, la gente hubiera podido llegar a recoger a sus niños a los colegios, pero como es la única vía y han bloqueado permanentemente, y la ministra de Ambiente está bloqueando permanentemente cualquier obra que descongestione Bogotá hacia el norte, la séptima, la Boyacá, la LO, absolutamente todo lo bloquean, entonces vamos a seguir con la misma trocha que se inunda cada que llueve un poquito duro y terminamos en esta situación. Mara Consuelo, anoche hubo comunicados casi simultáneos del consorcio constructor de la ampliación de la autopista norte y de la ANLA, cada uno tirándose la pelota al otro. El consorcio diciendo, mire, necesitamos que el ANLA muy rápidamente autorice las obras de ampliación de la autopista norte en ese punto porque tiene un plan de mitigación de cualquier contingencia. La ANLA dice que no, que es justamente al revés. Entonces estamos ahí en una discusión técnica
que yo creo, María Consuelo, que tiene unas profundas raíces ideológicas por parte del gobierno del presidente Petro, y la gente en la mitad. Imagínense los niños, niño de 6 años, María Consuelo, 10 horas en un trancón. 10 horas, no hay derecho. Imagínense, La gente más vulnerable a la que tenemos que proteger son los niños, niñas y adolescentes. Y precisamente eso lo hablábamos hace unos días aquí en un debate sobre el bloqueo a la ampliación de la Boyacá en el norte, porque es que lo que no hay derecho es que, como lo señalaba Daniel, exista una sola vía para conectar a 11 millones de personas que son las de la Bogotá región, que es la realidad. No podemos pensar en Bogotá hasta la 200. Bogotá es Bogotá región y son 11 millones de personas que van y vienen todos los días y necesitan alternativas de movilidad y de conectividad. Pero lo absurdo es pensar que lo correcto es no hacer nada. Precisamente para mitigar estas emergencias, para mitigar estos riesgos, es que necesitamos hacer las obras, no solo de la Boyacá, sino del Autonorte. La Autonorte no es sostenible como está, hay que ampliarla y hay que hacer las obras de mitigación. Hay que hacer toda la obra de ingeniería, además, que permite que fluya toda esa agua del humedal, porque es una esponja que está detrás y no se empose, y quedándonos quietos, quedándonos congelados, no vamos a hacer absolutamente nada, no es la solución. Lo que pasó ayer en la autopista iba a seguir pasando, no solo en la autopista, sino que está pasando en el mundo entero, con los cambios justamente del clima, la intensidad de las lluvias, la intensidad de las sequías. Es que queda en evidencia lo inconveniente que son las dos miradas antagónicas y extremas de cómo enfrentar el cambio climático. Unos absolutamente negacionistas y que consideran que está bien construir y endurecer los humedales, y entonces la consecuencia del endurecimiento de los humedales lo vemos acá. Y otros que dicen entonces la fórmula es ni siquiera tocar nada, dejar los humedales quietos, no construir, parar, como es la visión de la ministra de Medio Ambiente, que para la Boyacá, para la autopista, para Comodo, para todo, porque finalmente lo que se necesita son obras que reconozcan y respeten ese medio ambiente, pero obras que mitiguen y se preparen para el cambio climático, porque es que esto va a seguir y se va a agravar. Entonces lo que necesitamos es plata de Comodo para poder invertir en la adecuación de la autopista. El cambio climático se combate no únicamente con discursos, ni con trinos, ni negando la necesidad de hacer construcciones, sino se hace es con la plata que se financia, que sale de los pozos petroleros hoy en Colombia. Podemos financiar este tipo de adaptación de Colombia y de preparación de Colombia al cambio climático. Los dos discursos antagónicos y radicales son los que nos tienen frenados. 6:56 minutos, Luis Ernesto, pero es que la plata está, el tema no es de plata para la ampliación de la autopista norte, el tema es ideológico, el tema es que el gobierno del presidente Petro considera que simplemente por el hecho de que esta obra pasa sobre el humedal, como pasa hoy la autopista norte, no es adecuada, no es conveniente, y entonces decide acudir al inmovilismo, que es el peor escenario, no hacer nada y llevar a que se presenten emergencias como la que a esta hora incluso todavía está intentando actualizar, intentando mitigar la alcaldía de Bogotá. Uno de los testigos directos de lo que pasó en la autopista norte, como les digo, maestros, niños, trabajadores, miles de personas atrapadas por estas inundaciones en el canal de Torca, es Sebastián Rodríguez. Él es profesor de química en el gimnasio Los Robles. Profesor Rodríguez, buenos días. Buenos días, Ricardo. ¿A qué horas llegó a su casa, profesor? Más o menos sobre las 2 de la mañana. 2 de la mañana. ¿Y desde qué horas quedó atrapado en el trancón, en la inundación de la autopista norte? Bueno, mira, nosotros sabíamos que ya se avecinaban las lluvias.Nosotros dimos la salida a las rutas más o menos desde el colegio que queda por la zona de Guaymaral, por la vía hacia Guaymaral-Chía. Nosotros dimos la salida más o menos a las 2:45 de la tarde. A las 3:30 de la tarde ya nos reportan que las rutas se encontraron inundadas en la zona de Vima, entre Vima y la calle 222. Entonces, desde más o menos las 3:30 los chicos estaban atrapados en sus rutas hasta más o menos las 12:30 que logramos evacuar hasta los últimos estudiantes. 9 horas en medio del trancón, en medio de la inundación. Profesor, usted nos dice que ya se estaba previendo lo que podría pasar, que venían las lluvias y deciden implementar la contingencia.
no alcanzaron a pasar las rutas, algunas de ellas pudieron desviarse por otra vía distinta a la autopista, algunos niños, algunos profesores del Gimnasio de los Robles pudieron evitar la emergencia. Las rutas que van hacia Chía, cogen una ruta, pues la ruta hacia Guaymaral Chía, ellos lograron llegar a salvo, y hay una ruta que coge por los Conejera de Suba que alcanzó a desviarse. Sin embargo, ayer tuvimos 5 rutas atrapadas, especialmente más o menos 100 a 110 estudiantes estuvieron atrapados en el trancón, y más o menos 20 educadores estuvieron en la zona también atrapados. Unos docentes que salen a las 5 de la tarde, inclusive con los administrativos, se quedaron atrapados dentro del colegio sin poder salir, y con la impotencia de porque ya teníamos a los estudiantes atrapados en la autopista. Entonces no pudimos salir. Hay otros que les tocó irse caminando a llegar a auxiliar a los estudiantes con el agua a la cintura para poderles llevar galletas, paquetes de papas, jugos, aguas, poderlos sacar al baño alzados, porque realmente teníamos niños de primaria, niños de primera infancia. Entonces fue bastante traumática la situación. Profesor Rodríguez, esa parte me parece que es muy clara para retratar la emergencia. Estamos viendo en nuestro canal de YouTube, mientras hablamos con usted, las imágenes de la emergencia en la autopista. ¿Cómo se organizaron los profesores del Gimnasio de los Robles para llevar a los niños, imagínense, niños chiquitos de primaria, 6, 7 años, al baño? 12 horas en un trancón no lo aguanta un niño. Imagínese usted un niño de 6 o 7 años. ¿Qué hicieron? ¿Cómo manejaron esa situación? Bueno, mira, nosotros tenemos 2 variedades de rutas. Las rutas que teníamos de menor tamaño, desafortunadamente se inundaron completamente. El agua les llegó a las rodillas, a los niños les tocó recoger las piernas encima de los asientos para mojarse lo menos posible. Ya a los profesores y las monitoras de las rutas, ante el desespero, les tocó salir, mojarse ellos y cargar a los niños en hombros para poderlos llevar a la bomba Texaco, que es la más cercana, e inclusive al centro comercial Vima. Y ya después, cuando el agua seguía subiendo sobre las 8 de la noche y sin recibir respuesta ni ayuda de nada, los niños empiezan a desesperarse, a llorar. Hay algunos que están muy calmados, especialmente los chicos de bachillerato, pero ya nos toca sacar a todos los niños de las rutas y dejarlos en una zona medianamente elevada donde se ubicaron estudiantes también de otros colegios, para poder tenerlos al menos salvaguardados de la inundación dentro de la